Grabar cuando no esté grabando. Retomo. Lacan va a ser un lineamiento de 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Estas estructuras van a ser posicionamientos respecto de la falta, respecto de la castración. Y van a tener mecanismos distintos. Para la neurosis va a ser la represión, que tiene que ver con no querer saber nada respecto de la falta. Mi amor, tengo la cámara. Y para el caso de la psicosis va a hablar de rechazo o forclusión, que va a tener que ver con la no inscripción del significante nombre del padre. Es decir, la no inscripción de la falta, la no inscripción de la castración. Así como en neurosis decimos que lo que retorna es lo reprimido y va a retornar en lo simbólico, en la psicosis esta no inscripción va a retornar en lo real. ¿Cuáles son las consecuencias de esta no inscripción del nombre del padre? ¿De la no inscripción de la falta? Para Lacan, la forclusión o rechazo opera sobre un significante fundamental, que es el significante nombre del padre. A partir de este significante nombre del padre es que se ordena la estructura. El significante nombre del padre nombra, ordena, posiciona, ubica al sujeto en lo simbólico. Además, el nombre del padre va a funcionar como mediación en la relación con el mundo, con la realidad y con los otros. Este significante va a posibilitar la operación que Lacan llama metáfora paterna. La metáfora paterna articula Edipo y castración. El resultado de la metáfora paterna es un sujeto afectado por la castración, en tanto no se es el objeto que completa al otro. Entonces, Disculpame, ¿podrías repetir eso último que dijiste en relación a la metáfora paterna? sí, la metáfora paterna articula Edipo y castración. El resultado de la metáfora paterna es un sujeto afectado por la castración, en tanto no se es el objeto que completa al otro. Entonces, la no inscripción del significante nombre del padre es lo que constituye a la psicosis como estructura. ¿Sí? O sea, lo característico de la psicosis va a ser la no inscripción de este significante primordial del nombre del padre. Gracias. De nada. Entonces decíamos, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta no inscripción? El sujeto psicótico entonces no va a ocupar el lugar del falo, sino de objeto de goce del otro. La falta de inscripción del nombre del padre hace surgir a un otro sin ley, a puro capricho, un otro gozador y feroz. Entonces, el síntoma psicótico no va a ser resultado de un saber no sabido y no va a haber un sentido a develar, ¿sí? A diferencia de la neurosis. Para el psicótico, todo está predicho de antemano.
El psicótico tiene una certeza. No hay pregunta, no hay duda. Decimos que al no contar con el significante nombre del padre, la psicosis se va a organizar desde otra lógica, distinta a la neurosis. Por eso insistimos tanto en que también el modo de trabajar con las personas psicóticas va a ser distinta. Cuando falta la metáfora paterna, el sujeto psicótico queda sin soporte en su cadena significante y va a intentar resolverlo mediante la reconstrucción delirante. Lo que veíamos la semana pasada que decía Freud, ¿sí? Que desmiente la realidad y se va a reconstruir una nueva mediante el delirio. Lacan va a decir que la relación del sujeto psicótico con el lenguaje también es distinta y va a tener su especificidad. Pero, dice, por más perturbada que esté esta relación, el testimonio del psicótico tiene mucho valor. ¿A qué viene esto? Van a leer en los textos que tenemos de Freud, que son dos apartados, específicamente cuando habla del secretario del alienado, que va a decir que muchas veces, no todos, pero muchas veces, hay como un juicio previo a la hora de escuchar el discurso de un psicótico, ¿sí? De pensar que va a ser algo insensato, que no tiene sentido. Y dice, no, sin embargo, hacer una relación distinta a la que ocurre en la neurosis, no por eso tiene menos valor. Y va a decir que escuchando ese discurso, escuchando ese relato, vamos a encontrar allí la particularidad y la especificidad de esa relación del sujeto psicótico con el lenguaje. Es ahí donde va a decir, nos vamos a contentar con ser el secretario del alienado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar su relato, vamos a tomar su testimonio al pie de la letra, sin juzgar si es insensato o no, si es un delirio o no, si es una alucinación verbal, sensitiva, motora, no interesa eso. Eso en todo caso interesará más adelante cuando querramos ver la especificidad de esa psicosis. Pero a la hora de escuchar el relato del paciente psicótico, vamos a ser de secretario del alienado y vamos a tomar al pie de la letra su relato. Dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si lo que está diciendo es verdad o no es verdad, si tiene sentido, si no tiene sentido? Y además, en eso que dice, podemos pesquisar la relación de ese individuo, de ese sujeto, con el lenguaje. Además, la escucha en silencio, dice Lacan, va a permitir que el sujeto psicótico dé su testimonio. Entonces, la figura del secretario del alienado va a tener que ver con dos cosas. Primero, la posición del analista respecto de ese sujeto, que va a tener que ver con esta escucha en silencio, de tomar nota al pie de la letra lo que dice. Y por otro lado, va a permitir al analista pensar cuál será el mejor lugar a posicionarse para hacer una intervención. El otro apartado que tienen, que se llama el llamado o la llamada, el llamado creo, es más largo, es más complicado a mi gusto, entonces les voy a puntuar lo que es importante de ahí. También va a hablar
de la relación del sujeto psicótico con el lenguaje y va a decir, al no contar con el nombre del padre, decimos que la psicosis se va a ordenar desde otra lógica y que la relación con el lenguaje va a ser distinta. Entonces, no le pidamos al sujeto psicótico que tome la palabra, como se lo pediríamos a un neurótico. ¿Por qué? Porque no cuenta con todos los significantes, no va a haber cadena significante en la psicosis. Lo vamos a estar llamando a que responda desde un lugar que no puede. Y lo que vamos a provocar es que se encuentre con un vacío. Dice en algún momento en el texto, sobre todo si estamos frente a una prepsicosis y le pedimos al paciente que tome la palabra, lo más probable es que la consecuencia sea un desencadenamiento de la psicosis, ¿sí? Porque le estamos pidiendo que responda desde un lugar que no puede, porque no cuenta con ese significante. Entonces, les repito una vez más, la relación en la psicosis con el lenguaje es diferente en la neurosis y en la psicosis. En la psicosis no hay metáfora, no hay cadena significante, sino que hay cadena rota. Hay neologismos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que son los neologismos? Estas palabras que no existen o que la persona no les da el significado que les da el común de la gente. Hay autorreferencia, todo le hace signo, ¿sí? Un cartel en la calle, algo que escucha que dicen. Eso es la autorreferencia. Hasta acá Lacan. ¿Se entendió? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Profe, Sí. ¿qué es lo que habíamos dicho al principio? No de esto último que dijimos, del apartado anterior, con respecto al psicótico que queda arrojado, puede ser que dijimos algo referido, no sé, al goce o al placer o... Claro, al no operar la metáfora paterna, Mm, el sujeto queda a merced de un otro sin ley, a merced de un otro caprichoso, gozador. ¿Eso me preguntabas? sí, profe, eso, justo Bueno, eso. Gracias. de nada. ¿Alguien más? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, entonces avanzo con Fernández. Fernández, le decía Elida Fernández, es una analista argentina con mucha experiencia en psicosis y también tiene muchos textos escritos. En este particular que tenemos para la clase de hoy, que es un capítulo de su libro Diagnosticar la psicosis, va a decir que desde la psiquiatría se va a describir cómo es el loco. Y desde Freud, en el psicoanálisis, lo que se va a buscar es darle una lógica a esa psicosis. Dar cuenta de la verdad que está en juego en esa psicosis. Y va a decir que cuando nos preguntamos qué hacer con un paciente psicótico, la respuesta siempre va a estar basada en la lógica de esa psicosis. Acá va a mencionar los fenómenos elementales que describió en su época Clerembault. ¿Se acuerdan que cuando vimos hace un ratito a Miller que decía, bueno, si tenemos dudas, si estamos frente a una psicosis o una neurosis, vamos a buscar los fenómenos elementales? Bueno, en este texto los va a describir. Que ustedes igual ya seguramente lo vieron en Psicopato y nadie les va a preguntar la descripción de los fenómenos elementales. Lo tienen ahí a modo de recordatorio, ¿sí? Pero tienen que ver con estos fenómenos que irrumpen al sujeto. Voces que escucha, extrañezas,
es algo intrusivo para el sujeto y que el sujeto no sabe explicar. Y Clérambault va a decir, como no sabe explicar lo que le ocurre, como es algo extraño para él, va a tratar de darle una interpretación. Y en ese tratar de darle una interpretación es que surge el delirio, ¿sí? El delirio va a venir a interpretar eso que le está pasando, eso que lo irrumpe, y que no sabe de dónde viene y que le es extraño. Lacan va a decir que los fenómenos elementales son lo específico de la psicosis. Es decir, para decir que estamos frente a un paciente psicótico, sí o sí tiene que haber fenómenos elementales. Elida Fernández va a hacer una distinción entre Lacan y Clérambault. Mientras Clérambault decía que estaban los fenómenos elementales y que el delirio es lo que venía a darle una interpretación a esos fenómenos elementales, Lacan va a decir que el delirio también es un fenómeno elemental. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, entonces de que Clérambault decía que el delirio era para explicar los fenómenos elementales, ¿no? Sí. Perfecto. Hay un pedacito del texto donde la autora va a decir, en referencia a lo que yo les decía, que al sujeto psicótico todo le hace signo, es decir, todo significa algo para él y apunta a él. Para explicar esto, da dos ejemplos cortitos que se los quiero leer, y de paso ustedes ubican dónde están. En la página 29, no sé si ustedes tienen página, pero en todo caso está en un apartado que se llama Intuición delirante. Ahí va a decir, en un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, podemos leer el desencadenamiento de un delirio a partir de algo, un ruido, que arbitrariamente o no, se hace signo, representa la confirmación de la sospecha para el sujeto. Primero la sorprende un chasquido en medio de la escena amorosa con el compañero. Luego, al bajar la escalera, se topa con dos hombres. Uno de ellos llevaba un cofrecito o algo así en la mano. Al verla, se secretearon algo. Ella construye el siguiente delirio. Lo que llevaba el desconocido era una máquina fotográfica con la que la había fotografiado escondido detrás de la cortina en una situación comprometedora. Pero en la segunda visita de esta mujer a Freud, él obtiene los datos precisos de una intuición delirante anterior y que despejará la inteligencia del diagnóstico. Paranoia con perseguidor del mismo sexo. ¿Por qué les leo esto? Para ejemplificarles cómo algo que quizás no tiene nada que ver, el paciente psicótico lo va a tomar como que es para él, ¿sí? Es un mensaje para él, lo persiguen, lo observan, le quieren decir algo a él. Más adelante, otro ejemplo cortito dice, Daniela está en tratamiento hace unos meses. Su delirio organizado en torno a que ella fue elegida la mujer de Dios. La sitúa más allá de toda pregunta. Viene porque yo también hablo la lengua de Dios. Podría intermediar para que paren las voces que la martirizan. Sobre mi escritorio tengo un cenicero. Esto lo está contado desde el lado del analista, ¿no? Tengo en mi escritorio un cenicero de cristal con forma de pie. Daniela lo mira, me mira enojada y grita, vos me querés poner la pata encima. Algo se ha vuelto signo, se dirige a ella, le concierne, el otro la ataca. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, continúo. Entonces le decía, va a tomar estos ejemplos para ver cómo para el sujeto psicótico todo le concierne, ¿sí? La autorreferencia. Y va a tomar a Lacan para decir qué es lo que sucede en el proceso de verbalización, en esta relación que tiene el lenguaje
que tiene con el lenguaje el sujeto psicótico. Y tomando a Lacan, va a decir, Lacan en los principios, ¿no? Cuando recién estaba empezando a pensar Lacan, qué es lo que pasaba de diferente en la psicosis en cuanto al lenguaje. Y va a decir, en el proceso de verbalización neurótico, suponemos una afirmación. Esta afirmación va a constituir la admisión, la entrada en lo simbólico. Lacan va a decir, entonces podemos suponer que esta afirmación no se da en la psicosis. Allí donde ese significante al que el sujeto apela no responde, en su lugar va a aparecer el automatismo mental de palabras impuestas. Entonces en la psicosis va a haber literalidad, no va a haber metáfora, va a haber neologismos. Y va a decir, si el resultado de la metáfora paterna es un sujeto afectado por la castración, en la psicosis no habrá inscripción del significante falo porque no opera la metáfora paterna. El niño va a quedar arrojado a ser el objeto de goce de la madre. No hay inscripción de la falta en el otro. Cuando falta esta metáfora paterna, el sujeto psicótico queda sin soporte en su cadena significante e intentará resolverlo mediante una reconstrucción delirante. Se llama a un significante y éste no acude. El llamado produce ante la impotencia de no poder responder el desfallecimiento. La función no opera, se rompe la cadena y la realidad se va a organizar siguiendo otra lógica. Y acá les quiero leer otro pedacito porque va a estar más claro acá de lo que yo se los pueda explicar. Para los que tienen página está en la página 43 y para los que no tienen página está 2 hojas antes del final, 1 hoja y media antes del final. Profe, Dice ¿estamos así. hablando del texto de Fernández? Sí, sí, Ah, listo. de la parte del teórico 2. Ah, listo. Donde habla, ahí explica lo que les acabo de decir de la metáfora paterna y el falo, pero está más larguito. Bueno, en la página 43 dice así: abolida la función de la represión posibilitada por la metáfora, se deshace el encadenamiento significante, se pierden las diferencias, se pierde la relación entre S1 y S2, y en lugar del sucesor no adviene sino un agujero donde operará la alucinación y el delirio a modo de restitución. Es lo mismo que les acabo de decir. Se pide al psicótico que responda desde un lugar que no cuenta con ese significante y en su lugar va a aparecer un vacío, ¿sí? Porque no cuenta con ese significante. Para tapar ese vacío, para tratar de solucionar eso, es que va a aparecer la reconstrucción a través de un delirio. Sigo leyendo. Búsquense en el comienzo de la psicosis esta coyuntura dramática. El nombre del padre redobla en el lugar del otro el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Entonces tenemos hasta aquí el siguiente recorrido. En el seminario 3, Lacan privilegia los efectos del lenguaje para diagnosticar la psicosis. La función paterna comienza a centrarse como carretera principal, aquella que cambia el nombre de las calles por su ubicación con respecto a ella. El déficit en lo simbólico sería lo propio de esta estructura psicótica. La carretera principal es así un ejemplo de lo que digo cuando hablo de la función del significante en tanto que polariza, aferra, agrupa en un haz de significaciones.
Luego, en acerca de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible para la psicosis, se especifica la fórmula de la metáfora paterna. Fiel a los conceptos freudianos fundamentales, falo y castración, Lacan llega a precisar la veiajum primordial, la afirmación principal, como inscripción del nombre del padre. Su ausencia, convocada por el llamado a un significante que lo represente frente a otro significante, desencadena la psicosis. Es lo mismo que les dije, un poquito más complicado, me parece. Pero les quería leer para que ubiquen a dónde está esto que venimos viendo. Hasta acá lo fundamental de los textos que tenemos para hoy y del tema que tenemos para hoy. Sé que no es fácil, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con el psicoanálisis, así que díganme ustedes si se entendió o si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Se entendió todo o no entendieron nada y no se animan a decir? Sí, se entendió, perfecto. Lo que pasa es que mucha información, pero sí, Sí, sí. por eso me parece que por hoy O sea, ya estamos. ya visto, pero capaz de esta autora es como mucho más, viste, sintético, como ir al punto, entonces es como otra vez reprocesar todo, pero sí, sí, súper Bueno, claro. bueno, bárbaro. Bueno, me alegro. Después, si no lo leyeron, léanlo o péguenle una releída para ver si esto termina de cerrar. Y si tienen alguna duda, lo vemos la semana que viene. Los espero entonces el próximo martes con los textos que diga el programa. Solamente les aclaro que para el A, esperen, para el A tenemos Olanier, Freud, que ya lo vimos, y Rubinstein. De Olanier, solamente para función de primeras entrevistas vamos a ver la primera parte. Después cuando hay un apartado que habla sobre la psicosis, eso lo vamos a usar para el práctico B. Que tenemos intervenciones en psicosis. Y ahí se repite el texto de Olanier, pero solamente la segunda parte. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces buena semana, los espero el martes que viene. Buenísimo, profe, gracias. Chao, chao. De Muchas nada. gracias. Hasta luego.